Ok. Vale, se quedan los valientes. Vamos a charlar un ratito de proteger software y qué es esto de proteger software. Y Alfonso me lió, me dijo, ven a contar tus cosas. Y yo criptografía me gusta un montón. Soy muy friki, pero no la hago en general. No investigo ahora criptografía. Pero sí que es verdad que en mucho de lo que hago termino leyendo papers de los señores Rivers, de los señores Shamir, porque han investigado muchas cosas que a mí me sirven. Así que al final dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer algo de criptografía. Bueno, soy Arnau, hago un montón de cosas en un montón de sitios. Curro en Activision, hago mates en Activision, hago mates en otros sitios y reverseo todo lo que me echan. ¿Cuál es el contexto? Hoy un poco al turrón porque no tenemos mucho tiempo. Cuando hablamos de protección de software hablamos de técnicas de protección en un escenario que se conoce como MATE o Man at the End, que es un escenario completamente adversarial. Ese escenario en el cual lo que queremos proteger, el analista que se lo mire va a tener control total sobre una copia del programa, del código, así como el entorno. Y cuando hablo de entorno, hablo de hardware, hablo del sistema operativo, tienen control de esto. Y como veis, hay un montón de protecciones que se pueden ver, tanto a nivel legal como a nivel técnico. A nivel legal no comentaremos nada, pero a nivel técnico tenemos pues todo lo que sea, bueno, ya veis, Trust Generic Code, ejecución a nivel de servidor, cifrado, por supuesto, criptografía y ofuscación. Y me voy a centrar, normalmente me centro en ofuscación, que es lo que hago mayoritariamente, pero ahora vamos a ver cómo aplicarlo también a criptografía un poco. ¿Qué es la ofuscación? Muy rápidamente, ofuscar es simplemente coger un programa de entrada, un trozo de código de entrada, lo vamos a transformar, de manera que obtenemos otro programa de salida, de P a P', y este programa de salida tiene que ser funcionalmente equivalente, semánticamente equivalente, es decir, se tiene que comportar igual que el de entrada. Lo que queremos es que verifique ciertas propiedades. Estas propiedades son principalmente que tiene que ser más complicado de analizar y más complicado de extraer información. Y cuando digo más complicado de analizar y extraer información, me refiero tanto desde el punto de vista del analista que se está pegando con ello, como desde el punto de vista de las herramientas. Y cuando digo herramientas, me refiero a desensambladores, decompiladores, debuggers, instrumentación binaria y lo que os parezca necesario para cualquier proceso de estos de ingeniería inversa en general. La motivación, prevenir ingeniería inversa. Aquí, si hay alguien que hace ingeniería inversa o está en protección de software, ya sabéis que esto no se puede prevenir. En un escenario adversarial nunca puedes prevenir ingeniería inversa. Lo que puede hacer es complicarla. Y al final en este juego es hacer que tu adversario tenga que gastar más recursos de los que está dispuesto a gastar. Si tu adversario tiene recursos infinitos, tiempo ilimitado, te lo va a petar, sí o sí. Ahora, si eres capaz de montar protecciones tales que tu ritmo de protección es más rápido que el ritmo que tu adversario tiene para desprotegerlo, entonces has ganado la partida. ¿Vale? ¿Dónde vemos ofuscación? Protección de software en general y en particular ofuscación. Pues en todo lo que es protección de software comercial, propiedad intelectual de algoritmos, DRM, en archivos multimedia principalmente, y todo lo que tiene que ver con cheating y anti-cheating. También en malware, aunque, bueno, yo lo digo últimamente, el malware a día de hoy se ha quedado anticuado. La gente que nos hemos aburrido del malware, pues hay cosas técnicamente mucho más interesantes. Las ofuscaciones que hay en malware y en bypass de DRs y cosas de esas están muy bien y muy chulas, pero son juguetes. Entonces, en malware se utiliza para principalmente ralentizar tiempo, o sea, ganar tiempo, ganar dinero en las campañas. Cuanto más tiempo esté una campaña activa, en general es más dinero, que es lo que buscan los actores de malware. ¿Cuál es la metodología? Muy a grandes rasgos, vamos a aplicar transformaciones semánticas que preservan la semántica, es decir, que preservan el comportamiento, tanto al control de flujo como al control de datos. Es decir, lo que vamos a hacer es vamos a coger todas las estructuras de control, me refiero a branching, loops en el código, todas las estructuras de flujo de datos, es decir, cuáles son los procedimientos computacionales por los cuales un valor acaba en una variable en un momento dado en un programa, y lo vamos a ofuscar. ¿A qué niveles? Pues a nivel de código fuente se puede hacer, en general también a nivel de representación intermedia, pienso principalmente en LLVM, y también a nivel de binario. Esto es delicado porque, bueno, si tocáis un binario luego tenéis que hacer que funcione, tendréis que corregir el header. Si habéis tocado direcciones de memoria o lo habéis ampliado, tendréis que corregir todos los saltos de memoria, todas las direcciones relativas, absolutas, etcétera, etcétera. Pero como poder se puede. Y si no, le podéis pedir a vuestro compilador que os emita el ensamblador, ofuscáis el ensamblador y luego le pedís al linker que os dé el binario. Es un poco... os facilita la vida esto. ¿Y qué ofuscamos? Pues el programa entero
funciones, basic blocks, instrucciones. En general, el programa entero no lo atacamos directamente porque, básicamente, coger una transformación donde el input es lo programa entero, poco puedes hacer más que un packer muy glorificado. Lo que se hace que si quieres ofuscar un programa entero es, bueno, ofusca todas las funciones, o ofusca todos los basic blocks, o ofusca todas las instrucciones si quieres. ¿Qué es la desofuscación? Pues un poco la inversa, en cierto modo, o eso nos gustaría. Partimos de un programa que está ofuscado, del cual es complicado extraer información y analizar, y vamos a hacer un proceso que preserve la semántica, con un poco de suerte, y obtener un programa al que vamos a llamar C2', y lo que queremos es que este segundo programa sea más fácil de analizar, más fácil de extraer información. Como he dicho, nos gustaría que este P2' fuera tan parecido como sea posible al P inicial, pero esto normalmente no se puede garantizar en primer lugar porque, bueno, si estás haciendo esto en un escenario adversarial es porque no tienes acceso al código desofuscado. Es decir, hay un único caso en el cual sí que tienes acceso, que es cuando haces investigación académica, que miras tus métodos y pruebas si tiene sentido o no, pero no es el escenario donde estamos trabajando ahora. Pero aparte de esto, en general, desde el punto de vista de desofuscación, de analizar binarios protegidos, lo que nos interesa son partes muy específicas y, en general, no nos interesa tanto reconstruir un binario que funcione, nos interesa entender qué está pasando, quizás reimplementarlo, quizás, bueno, reversearlo y hacernos nuestro propio algoritmo inverso, no tanto reconstruirlo. Ok, vamos directos. Esto es lo que más me gusta a mí del mundo. Las expresiones mixtas, booleanas y aritméticas. Y me gusta un montón porque nadie lo hace y porque es muy bonito y no es tan complicado. Al final, una expresión de estas la vamos a usar para ofuscar y para razonar sobre código. Son expresiones simples donde lo único que pasa es que mezclamos operadores aritméticos y operadores lógicos en el mismo tipo de expresión. No hay nada más. La gracia aquí es, primero, un poco de reminder de notación, porque voy a utilizar un poco tanto operación a nivel de expresiones matemáticas como en código, and, or, chor y not, ¿ok? Por si veis la notación por ahí. La movida es... ¿Qué es una expresión polinómica y por qué os cuento esto? Os cuento esto porque va a ser muy importante para que veáis los procesos de transformación. Antes metía unas definiciones un poco más formales, no demasiado. Ahora lo único que os voy a contar es, si sabéis lo que es un polinomio normal y corriente, pues es lo mismo, pero pensando las variables como expresiones booleanas. Esta expresión polinómica, mixta booleana aritmética, la podéis pensar como un polinomio normal, donde lo que hacemos es, bueno, un remapeo de variables y nuestras variables ahora son expresiones booleanas. ¿De acuerdo? Con este remapeo que os propongo aquí, pues nuestra MBA polinómica es simplemente nuestro polinomio multivariable normal, aritmético, con este remapeo. Esto solo para entender un poco de qué va, de cómo se construyen estas expresiones. Luego hay una restricción mucho más sencillita, que son las lineales, y luego veremos también por qué me interesa hablar de ellas. Las lineales son un subconjunto de las polinómicas, es decir, todas las lineales son polinómicas, pero lo que hacemos es que, bueno, solo vamos a permitir una expresión booleana por cada término. El polinomio al final es una suma de términos, pues por cada término de estos solo vamos a permitir una expresión booleana. En cierto modo lo podéis pensar, en este caso con este mismo remapeo de variables, y lo podéis pensar como, bueno, ¿qué es algo lineal? Cuando os hablan de linealidad y en criptografía les gusta hablar mucho de temas lineales, lineal significa que las variables no se multiplican, ¿vale? Y aquí nuestras variables son expresiones booleanas, por tanto no tenemos expresiones booleanas que se multiplican, punto. ¿Vale? Esto es importante porque cuando tenemos cosas lineales podemos hacer álgebra lineal, que son matrices y vectores. Y cuando no, pues tenemos un problema o hacemos geometría algebraica que no vamos a hablar, pero se pueden hacer cositas. Y aquí yo suelto esto y no lo voy a justificar demasiado, un poquito solo, porque si no me como todo el tiempo. Pero las protecciones de software, el estado del arte, en principio intentan utilizar este tipo de transformaciones que mezclan estos dos tipos de operadores para ofuscar código. Y digo que lo intentan, porque lo hacen muy mal en general y luego hablaremos un poquito. ¿Por qué hacen esto? Pues principalmente porque cuando combinas estos dos tipos de operadores, pues somos unos ignorantes, no sabemos muy bien qué pasa. Aquí digo que no interaccionan muy bien juntas. ¿Qué quiere decir? Pues que no tenemos reglas o teoría general para tratarlo y que luego no tenemos software para tratarlo. Intentad meterle a matemáticas, SageMath o cualquier Computer Algebra System expresiones con operadores mixtos y buena suerte. En el mejor de los casos os soportarán las expresiones booleanas aisladas, ni de coña mezcladas con aritméticas y ni de coña simbólicas. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos representar estas expresiones? Con SMT solvers, con solucionadores de SMT. El problema aquí es que, bueno, sin entrar mucho en el trapo, los SMT solvers son, en teoría, bastante buenos para
probar equivalencias semánticas, es decir, yo te doy dos expresiones, mírame si son equivalentes, es decir, si producen para todos los inputs el mismo output. Lo que esto se puede, bueno, nos lo podemos saltar muy fácilmente deliberadamente con transformaciones MBA. Cuando metemos transformaciones MBA con un grado algebraico de 2 o más, es decir, que no son lineales, el SMT se muere, ¿vale? Y aparte, el problema de verificar la equivalencia semántica entre las dos expresiones es un problema distinto del problema de tengo una expresión muy complicada, quiero sacar una expresión más simple. Son dos problemas distintos, que a veces también me encuentro un montón de papers que confunden estos dos problemas y están hablando de una cosa cuando se refieren a la otra. Son dos problemas distintos. ¿Cómo buscamos expresiones? Muy rápido. Hay un par de técnicas principales. La primera es, bueno, cogemos un operador y lo reescribimos. Hacemos una reescritura con una regla que nos da otra expresión que mezcla operadores, booleanos y aritméticos y nos permite traducir un operador, en este caso una suma, a algo un poco más complejo. Estas expresiones son fáciles de generar. Y cuando digo que son fáciles de generar es porque son lineales. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a entrar cómo se hace, pero hay un método constructivo que es conocido, que es móntate una matricita, resuelve un sistema de ecuaciones lineales y saca unos coeficientes para la regla de reescritura. Y pongo fácil en cursiva porque absolutamente nadie lo hace. Todo el mundo copia y pega de un par que hay por ahí publicadas. Pero bueno, es fácil de generar. Te lees el algoritmo, lo implementas y ya está. Estas reglas de reescritura, y aquí es por lo que os he contado de las polinómicas y no sé qué, se pueden aplicar iterativamente. Y se pueden aplicar iterativamente porque las expresiones mixtas polinómicas son componibles. ¿Qué quiere decir esto que son componibles para los que no estéis muy metidos en esta jerga? Quiere decir que si yo tengo tres expresiones, por ejemplo, estas tres, lo que sean, yo puedo coger dos de ellas y utilizarlas como inputs para una de ellas. Es decir, yo puedo usar como inputs no solo variables, sino expresiones en sí mismas. Esto lo podéis ver de muchos modos. Aquí os he puesto un par de ejemplos más visuales. Lo primero es, bueno, lo podéis ver como una aplicación consecutiva de la regla de reescritura con un cambio de variables de intermedio. Y esto suena muy raro, pero no es nada más que, bueno, empiezo por la suma, hago la primera reescritura, ahora que tengo la regla de reescritura, bueno, hago a la izquierda sumando a la derecha. Pues yo digo, bueno, lo que hay a la izquierda lo llamo x', lo que hay a la derecha lo llamo y', y aplico la misma regla de reescritura, a x' y a y'. Deshago el cambio de variables, obtengo la expresión, tengo otra suma, la llamo x2' y 2', y así puedes seguir hasta que te canses. También se puede ver, otra forma de verlo es que las reglas de reescritura aplican a nivel de la representación del árbol de sintaxis abstracta. Es decir, si tenemos una suma, por ejemplo, esta suma representada como árbol, yo puedo aplicar una regla de reescritura a un operador a todo lo que hay a la izquierda del árbol y a todo lo que hay a la derecha del árbol partiendo del operador. Aquí pues, lo que hay a la izquierda es la x y la y, aplico la regla de escritura y aquí fijaos que tengo una suma arriba del todo lo que hay a la izquierda y todo lo que hay a la derecha, lo empaqueto, izquierda y derecha, y aplico la regla de reescritura a todo lo que hay a la izquierda y a todo lo que hay a la derecha. Es otra forma de ver exactamente lo mismo. Y podrías ir generando así, tanto como quieras. Vas cogiendo izquierda, derecha, lo empaquetas, el cambio de variables, y puedes reescribir. Esto solo para deciros que podéis ir hasta donde os dé la gana. Podéis iterar esto hasta donde os dé la gana, y con muy poquitas reglas de escritura podéis hacer lo que os dé la gana. Luego, esto solo nos hace lineales. Queremos meter grado, o nos gustaría hacer otras transformaciones. ¿Cómo se hacen? Metiendo identidades. Identidades simplemente cojo un par de funciones que son inversas entre ellas, es decir, si aplico una y luego la otra se cancelan, y simplemente las aplico una detrás de la otra a la expresión. Y me diréis, hombre, si se cancelan, pues no pasa nada. No, se cancelan semánticamente, pero tú escríbelo, expándelo y te queda algo más complicado. Por ejemplo, os doy esta expresión, que es la misma que habíamos visto. Este par de funciones son funciones inversas en 8 bits. Y nada, lo escribimos. Simplemente lo escribimos. Metemos e dentro de f, aplicamos la función y aplicamos el f-1 a f de e, lo escribimos y nos queda algo más grande. Esto se puede utilizar con funciones afines normalmente. Casi siempre se utilizan funciones afines por algo que si me da tiempo al final comentaré un poco. Pero se pueden utilizar polinomios de permutación de grado arbitrario. Se pueden utilizar cualquier mapeo inverso que os podáis imaginar. Lo que pasa es que no son tan fáciles de generar. Y si estáis en criptografía, igual os suenan las T-functions, que son mapeos que se sabe que tienen inversa, aunque no se conoce cómo encontrarlas, pero si sabes algún método para encontrarlas, puedes usarlas también. También podemos ofuscar constantes. Con este método muy sencillito tenemos una constante que queremos ofuscar, cogemos un par de, normalmente aquí en este caso, polinomios de permutación, de nuevo, cualquier par de funciones inversas nos sirve, y cogemos una MBA que sea no trivialmente igual a 0, es decir, que sea 0, que evalúe a 0 para cualquier input.
Lo que vamos a hacer es sustituir nuestra constante por un procedimiento computacional que nos computa la constante, ¿de acuerdo? Que nos calcule siempre esta constante. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente aplicamos unos polinomios a lo que hay dentro, que es la suma de la MBA, esta nula, más el otro polinomio a la constante. Esto puede parecer un poco sacado de la manga y no os lo voy a demostrar porque la demostración formal es un pelín técnica, pero moralmente es muy sencillo. Si pensáis en la semántica de lo que hay dentro de la aplicación de la P, tenéis una semántica de algo que es 0 y la semántica del polinomio Q. Por tanto, la semántica de la E, que es 0, es como que se desvanece. Lo que te queda semánticamente es P de Q de K, pero P de Q son inversos. Por tanto, te queda K. ¿De acuerdo? Es la intuición moral de por qué esto funciona. La demostración es un pelín más técnica, pero es esta idea. Ejemplito, una constante en 8 bits, dos polinomios de permutación de grado 2 en 8 bits. Esta MBA que veis aquí, la E de X e Y, es una MBA que si vosotros le metéis X e Y, os va a dar 0 siempre. Hacemos el procedimiento y nos sale por esta expresión. Esta expresión es una expresión que siempre nos va a computar la constante 123 en 8 bits. Podéis coger tantas combinaciones de MBAs de estas que podéis generar y polinomios de permutación o cualquier tipo de función inversa y generar todo lo que os dé la gana. Vale, ok. Vamos a utilizar esto para criptografía, porque al final esto es un track de criptografía y tenía que meter algo de cripto. Y se me han ocurrido unas cuantas cosas, la verdad. Primero un par de palabritas de diferencias cuando tratamos con operadores mixtos en ofuscación y en criptografía. En ofuscación lo que buscamos es, tenemos una expresión inicial, vamos a generar una segunda expresión que sea sintácticamente mucho más compleja. Sintácticamente quiere decir la forma de escribirse. Pero esta expresión tiene que preservar el componente semántico, tiene que preservar el comportamiento. Es decir, lo que buscamos es tener una expresión simple, semánticamente simple, sintácticamente también, y generamos una expresión sintácticamente muy compleja, que se escribe de forma muy compleja, pero que preserva el componente semántico, porque hace lo mismo. O sea, el comportamiento es lo mismo, es muy simple. En criptografía no exactamente. En criptografía, para empezar, los criptógrafos no hablan de MBAs. Las MBAs es una cosa que se ha inventado la gente que hace protección de software, a nivel del término. Pero las utilizan, aunque no le den ese nombre, porque mientras tú mezclas operadores estás utilizando esto. El tema con criptografía es que cuando se mezclan estos operadores, lo que buscas es un poco al contrario. Buscas generar comportamiento semántico complicado. Tú quieres que tu criptosistema que estás haciendo, mezclando operadores aritméticos y lógicos, cumplan ciertas propiedades. Hablo de no linealidad, hablo de un alto grado algebraico, hablo de tienes que garantizar estas buzzwords de cripto que son la difusión y la confusión, pues utilizas mezclas de operadores para garantizar esto, ¿de acuerdo? El resumen es esto. En ofuscación tenemos una sintaxis compleja relacionada con una semántica simple, es decir, una forma de escribir compleja para un comportamiento simple. En criptografía la forma de escribir es compleja precisamente para buscar una semántica compleja, un comportamiento complejo, que tú no puedas reversear cualquier algoritmo de hash, o puedas sacar el inverso de AES en la clave, cosas así. Vale, tengo poquito tiempo, pero yo creo que me va a dar. Ideas para, de hardening, de criptografía, con ofuscación, con esto. Primero, antes de que nadie me salga la yugular, por supuesto, cuando ofuscamos lo que sea, criptografía, lo que sea, hay un compromiso en el rendimiento. Por supuesto. O sea, estamos metiendo más operaciones a más saltos, pues el rendimiento se va a ver afectado. La cuestión es ser muy inteligentes de cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y qué características tenemos, hasta dónde podemos estirar o no, según el contexto. Luego hablaremos un poquito de esto. Una idea que se me ocurre muy sencillita es como, bueno, vamos a esconder computaciones que se puedan reconocer en algoritmos criptográficos. Directamente lo que queremos es que el analista, normalmente que hace ingeniería inversa, que se tiene que pelear con un bicho o cualquier programa protegido, no le sea fácil reconocer patrones muy conocidos por algoritmos clásicos de criptografía, mirando el ensamblador o mirando el código fuente o el de compilado. El método es sencillísimo, pues cogemos estas operaciones que se conocen y las ofuscamos con transformaciones de operadores, con las reglas de reescritura, con las identidades. Y hay un tip aquí. Bueno, si tenéis una transformación que se aplica un montón de veces en un loop, pues cada vez que entres en el loop, que sea una transformación distinta, puedes generar tantas como quieras. Por ejemplo, una implementación de SHA-256 de core utils de Linux. Aquí tenéis unos defines con unas macros y luego aquí lo que tenéis es el loop de compresión de SHA-256. No me interesa que sepáis esto, si sepáis esto o no. Lo que me interesa es que aquí, hay unas operaciones mixtas booleanas y aritméticas, tanto arriba como abajo. Pues yo me puedo coger, por ejemplo, la primera de todas y decirle, vale, pues este define, esta macro, la voy a ofuscar. ¿Cómo? Pues lo voy reescribiendo hasta donde quieras, ¿vale? Y lo mismo con la operación que había dentro del loop.
Por eso al final es una suma de 5 términos. Bueno, la suma tenemos la bondad de que son asociativas, entonces yo puedo decir esto es una suma de 3 más una suma de 2, pues puedo ir aplicando reglas de sumas hasta donde quieras. Y todo esto es lo mismo, semánticamente, hace exactamente lo mismo. De hecho, cuando tengáis el slide lo podéis comprobar, o sea, esto hace exactamente lo mismo. Otra cosilla, esto para la gente que hace malware, o bueno, que analiza malware más que lo hace, o allá vosotros. Encontrar constantes. Es decir, los que habéis peleado con malware, ¿cómo encontráis criptografía en malware? Pues le vais al find crypto, a vuestras reglas de Yara, y decís, búscame constantes de algoritmos conocidos. Vais a la constante, buscáis la referencia cruzada y dices, se usa aquí, esto es un MD5, esto es un no sé qué. Pues si no tienes las constantes, pues no lo encuentras así. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Reemplaza estas constantes por métodos constructivos computacionales que te las construyan en runtime. Y bueno, lo que os comentaba antes, puedes construir tantas como quieras, pues si una constante la utilizas 25 veces, puedes tener 25 computaciones distintas que te produzcan la misma constante, cada una distinta. Y después generar abuelo, si quieres, dinámicamente, con un poquito de maña. Constantes que podéis atacar, pues algunas ideas. Los inicial hash values de SHA-256, las variables iniciales de MD5, las variables de la SBox de AES, o lo que se os ocurra. Cualquier tipo de constante en algoritmos criptográficos, pues podéis sustituir. Normalmente esto están tablitas en lookup tables que lo vais a mirar, sustituís esto por un proceso computacional ofuscado tantas veces como queráis, que os den las constantes en runtime. Entonces ya no las encuentras. Por supuesto, esto se puede combinar con la técnica de antes. Puedes combinarlo todo con todo. Whitebox Cryptography, criptografía de caja blanca. Esto igual a algunos os suena y se utiliza bastante, aunque hay un poco de secretismo con esto, no sé por qué. Pero la cuestión es que debemos prevenir que se puedan extraer claves embedidas. Yo tengo que dar un producto o un software o un hardware que necesito una clave que hay ahí dentro y pensad en, yo qué sé, reproductores de DVD desde hace 1000 años, cualquier cosa de DRM, cuando tenéis el Netflix y os bajáis el contenido para verlo offline, esto está cifrado y luego se tiene que descifrar y estáis offline, o sea, no puede, necesita la clave en algún lado. Pues es este tipo de escenarios. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el método de Whitebox Crypto que se llama? Lo que se hace es mezclar junto, es decir, el procedimiento, el criptosistema que normalmente tendría como entradas, bueno, el input que quieres cifrar o descifrar y la clave, ahora como entrada lo que haces es una implementación ad hoc, que esa implementación misma no tiene input de la clave, pero en su cómputo como tal está computando el mismo resultado que si tuviera una clave concreta. ¿Vale? La idea es, en una implementación estándar, tú tienes como entrada tu input y la clave para cifrar o descifrar y te da el output. En Whitebox Crypto lo que haces es simplemente tú tienes un input, generas una implementación ad hoc que te va a generar todo el proceso computacional, te va a dar el mismo output que si hubieras cifrado con una clave, pero la clave no está en ningún lado, está embedida, mezclada dentro del proceso mismo. ¿Y qué pintan las MBAs aquí? Bueno, hasta donde yo sé no hay ningún proceso como muy estándar para generar whitebox Crypto, pero os puedo asegurar que con MBAs puedes hacer whitebox Crypto, porque, bueno, una clave no es más que un array de bytes, cada byte es una constante, pues podéis tirar del hilo y ofuscar constantes como a nivel de computaciones arbitrarias. Entonces podéis tirar del hilo y construir esto bastante, bueno, relativamente fácil. Algunas conclusiones. La primera, el contexto importa un montón. El contexto importa un montón. ¿Quién es tu adversario? ¿Qué capacidades tiene? ¿Y qué capacidades tienes tú? ¿Qué es lo que necesitas proteger? O sea, necesitas proteger algoritmos, constantes, claves, todo. Y aquí lo que comentaba, ¿cuánto te puedes permitir a nivel de coste computacional? Y esto, a ver, de nuevo, depende del contexto. Para cada asset que quieras proteger y dónde lo quieres proteger. No es lo mismo, que ahora hablo un ejemplo de videojuegos que es muy fácil de entender, no es lo mismo que tú quieras proteger una función que se ejecuta cada vez que se inicia una partida, cada media hora, que te carga las texturas, te las difiere lo que sea, que una función que se va a ejecutar cada vez que se renderiza un frame en pantalla hasta 240 veces por segundo. No es lo mismo, ni tienes los mismos límites. Entonces aquí hay que ser un poco inteligentes. Y para poder ser inteligentes aquí tienes que tener los ingredientes y saber usarlos. ¿Vale? Luego, con más conclusiones, el álgebra mixta, estas transformaciones son bastante potentes y no demasiada gente las conoce, y la gente que supuestamente las conoce, yo creo que no las conocen demasiado bien por cómo he visto que las usan.
Y a día de hoy, virtualmente ningún producto comercial que yo haya visto las utiliza correctamente. Y cuando digo que las utiliza es que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Copian y pegan algunas reglas que han encontrado por ahí y a correr. Entonces, solo utilizan reglas lineales literalmente copiadas y pegadas de dos recursos muy en concreto. Uno es el libro de Hackers Delight, que tiene una parte de BitHacks. Ahí hay 4 o 5 reglas de estas. Y otro es una tesis de 2017 de una chica francesa que hablaba de MBAs y tenía un apéndice con unas cuantas reglas. Pues esas reglas os sirven para desofuscar todo lo ofuscado con protectores comerciales. Y ya está. Y a mí me sorprende porque estos productos valen bastantes miles de dólares al mes de licencias. Y no se han leído el algoritmo y lo han implementado. Y luego, el tema de identidades, cuando metemos funciones inversas, casi todas son afines. Y de nuevo es un poco... Son afines porque el paper inicial donde se presenta esto dice vamos a usar afines y todo el mundo es afines. Pero si mientras tenga un mapa inverso me da igual lo que sea. ¿Vale? Es verdad que las afines son muy fáciles de calcular su inversa. Los polinomios de permutación se puede calcular la inversa de un conjunto restringido bastante fácil. Hay formas de hacerlo en general, pero ya bueno, se puede hacer, se sabe. Simplemente pues, la gente no se lo implementa. Y luego pues, podemos proteger implementaciones criptográficas con estas transformaciones. Hemos visto algoritmos, constantes, keys y un poco lo que se os ocurra. ¿Vale? Y esta mañana en el hotel, antes de venir, se me ha ocurrido una cosa y he dicho, tengo que parar y escribirlo porque se lo tengo que contar. Y he llamado a una amiga que hace side channels y le he preguntado, ¿esto tiene sentido? Y me ha dicho, yo creo que sí. Así que yo os lo cuento y ahí os lo dejo y luego, si queréis, lo hablamos. Que es un poco de idea loca que se me ha ocurrido. Digo, bueno, si tenemos control sobre la complejidad sintáctica de las operaciones, tenemos cierto control sobre el timing de las operaciones. Yo puedo controlar, en cierto modo, cuál es el tiempo de ejecución de cada operación que yo estoy ofuscando. Por tanto, yo puedo manipular la duración de ciertas operaciones criptográficas dentro de los algoritmos. Y además lo puedo hacer dinámicamente, porque yo puedo generar estas transformaciones dinámicas. Si quiero en runtime, cada vez me genero una distinta, con una longitud distinta, con unas técnicas distintas, que yo puedo controlar el timing de cada una de ellas. Por tanto, además lo puedo hacer dinámico bueno, no tengo que meter en esta suma este tipo de transformación. Cada vez que se ejecute, cada vez que haya una traza o cada minuto, cambio el tipo de transformación para que me dé un timing distinto. Y si tiráis un poco del hilo con esto, pues lo que estáis montando es una cosa que me he inventado esta mañana, le da este nombre bonito, que es Timing Based Sidechannel Honeypots. Pues montas sistemas donde parece que haya sidechannels, pero buena suerte que se tenga que pelear cogiendo trazas porque esto cambia dinámicamente. Y la información de timing que sacas no es consistente. Y te vas a pensar que tu máquina de sacar trazas no funciona. Y vas a estar allí pues, peleándote con algo que no hay un sidechannel. Lo que hay es información deliberada de timing que cambia como tú te dé la gana, porque te lo puedes construir como te dé la gana, dinámico, cambiándolo a cada traza, a cada minuto. Entonces, bueno, escribiré algo de esto en algún momento si veo que tiene sentido. Y si alguien piensa que esto no tiene ningún tipo de sentido, que me lo diga. Se me ocurrió esta mañana, de verdad. Y nada, poco más. Vale, ya no tengo tiempo. Así que, bueno, última slide. Está muy rápido. Tengo un training donde hablo de estas cosas y muchas más, de ofuscación y desofuscación. Lo hago por ahí, público, privado, en persona, en remoto. Tenéis detalles por ahí, me podéis contactar. Si este verano no vais a estar por Las Vegas o por Tailandia en alguno de estos eventos, pues voy a estar ahí dándolo en persona, por si os mola. Y poco más. Muchas gracias. La verdad que ha sido una charla cortita, pero yo creo que ha sido interesante y me apetecía ver cómo podía aplicar a mis investigaciones un poco a criptografía y estas ideas. Y yo contento de comentar con vosotros, porque esto me lo saca un poco de la manga a ver cómo se puede usar. Y algunas cosas tienen más sentido que otras, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Hola. Hola, Drake. A ver, este tema último me flipa y me interesa, ¿no? Este del Team Based, o sea, ya que te vas a meter en eso, molaría que, por ejemplo, ¿no? Yo estoy con fabricantes que están usando hardware vulnerable a file injection y de todo, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas, si tú le implementas en el chequeo de password, de cualquier tipo de validación, una biblioteca que ellos puedan coger y que dinámicamente cambie todo, le dices, en vez de la de AES de Brian Gladman en C, que usa todo, que sabes cuál es, ¿no? El Sí. sistema embebido, eso es muy típico. En vez de la de Brian Gladman, pillo esta
y es dinámico todo, y aunque tengas un hardware chusquero de mierda que no deberías usar en automoción, pues ya te libras del ataque, ¿no? ¿Vas a hacer algo así en plan implementaciones dinámicas que pueda copiar y pegar y no pensar y no hacer No lo nada? sé, supongo, ya veré. O sea, se me ha ocurrido esta mañana, no, o sea, no es broma, se me ha Hazlo, ocurrido hazlo, esta hazlo. mañana. Yo lo quiero, yo lo Entonces, quiero. voy a mirar a ver si tiene sentido. Ya te he dicho, se me ha ocurrido esta mañana. Lo tiene, a mí me gusta. He llamado a una colega y he dicho, oye, ¿esto tiene sentido? Me ha dicho, yo creo que sí. Digo, pues lo voy a contar. Sí. Es una idea cojonuda, yo lo quiero. Pues lo miramos. Vale. ¿Puedo hacer Gracias, una pregunta Arnau, al público? ¿Quién no conocía lo que eran MBAs? ¿Podéis levantar la mano, porfa? Vale, guay. Sé que es duro a las 7 de la tarde oír polinomio, ¿no? Como concepto, pero si algún día tenéis que proteger algo, esta es la solución. O sí, es. Una de ellas, sí. Es una, pero no. ¿Alguna preguntilla rápida más? Si nos vamos a la última charla. Venga, 2. No, van por allí, luego creo. Me ha gustado mucho la charla, ha sido muy interesante, es algo sobre lo que he leído. ¿Crees que las MBAs están limitadas por la capacidad del compilador? Al fin y al cabo, tú en la teoría matemáticas te encuentras sobre un conjunto infinito de números que puedes aplicar al MBA, pero aquí nos encontramos con restricciones a nivel de tamaño de registro o en la memoria. Vale, sí, muy rápido. Yo las MBAs no utilizo, o sea, las utilizo no sobre estructura matemática abstracta, las utilizo sobre bit vector, o sea, sobre anillos de enteros módulo 2 a la n. Es decir, Sí. lo mismo que utilizas, el mismo tamaño de los registros, las posiciones de memoria. O sea, valores de 64 bits, o de 32 bits, o de 16 bits, o lo que queráis. ¿Es aquí donde viene entonces el punto débil que aplican herramientas actuales de desofuscación de MBAs? Bueno, es que las herramientas actuales de desofuscación de MBAs... A ver, hay muchos enfoques que podemos tirar una charla entera. Lo que está más avanzado es petarse las lineales, porque al final con las lineales haces un poco de magia con álgebra lineal y puedes sacar cosas. Luego, para algunas lineales, no para todas. Y luego con síntesis. Es decir, yo me cojo la expresión, la trato como una caja negra, le tiro inputs, recojo outputs y sintetizo de alguna forma, que hay muchas técnicas, algunas mejores que otras. ¿Qué es lo que pasa? Esto funciona, entre comillas, porque en cuanto metas, y no vamos a entrar mucho, pero en cuanto tú metes una constante dentro de una de las expresiones booleanas, esto peta. En cuanto tú metes alto grado algebraico, esto peta. Y la forma de tratar esto es con geometría algebraica, que daremos una charla en algún otro día. Vale, gracias. Una última, muy rápido, quedó por allí. ¿Voy yo? Voy yo. Hola, hola, sí. Iba a hacer una pregunta, pero no sé si va a ser complicado hacer la pregunta sin un boli y un papel. Bueno, tú dispara, si no lo miramos luego. A ver, el truco clásico de hacer un swap de dos variables utilizando un XOR o una suma Sí. se puede reescribir como raíces de la matriz identidad. ¿Vale? Y se puede escribir tanto en un espacio GF2 de estos o Y un cuerpo finito, sí. en cualquier tipo de cuerpo finito, y se pueden escribir como, o sea, puedes coger raíces de identidad de varios de estos cuerpos y combinarlas como m a la menos 1. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, sí. Separar las inversas de uno con la de otro y combinarlo y hacer algo parecido a las expresiones algebraicas. Sí, puedes hacerlo. Puedes Entonces, hacerlo. Sencillamente que me ha recordado a eso y se podría combinar esa técnica con esta. Sí, al No final es una pregunta exactamente. Bueno, no, pero al final esto te da un background de, bueno, tú puedes decomponer una matriz de identidad como, bueno, como tú lo has dicho, ¿no? El producto de raíces. Y esto, bueno, yo no trato en general, a ver, un poco técnico, yo no trato aquí en cuerpos finitos, trato con anillos de enteros, que al final son valores de n bits, valores de 64 bits, para entendernos todos, o de 32 los que sean. Pero sí, lo puedes hacer sin que te pete, es decir, con bit vectors. Una vez tienes hecho esto, si quieres lo puedes ofuscar más. Tienes una expresión al final que puedes ofuscar con todas las técnicas que quieras, lo puedes combinar, sí, sin ningún problema. Bueno, nada más. Elige. ¿La radio para quién? A la radio para el segundo chico, que Drake tiene muchas. Una ¿Para el concha segundo? para Drake. A alguien le damos una concha. Bueno, gracias por venir, Arnau. Un fuerte aplauso. A vosotros. Y vamos ya a la última charla del día. Con Javier. Sé que compito contra la cerveza de Tarlogic, ¿vale? Pero aguantar, es rápida, ¿vale? 25 minutos y ya. Y la charla está muy bien, la de Javier.
Bueno, Se sienten. Coño. No.